Cada pantalla tiene varias pestañas y cada pestaña es una cinta de opciones. Todas las pantallas de Autodesk Inventor tienen sus propias pestañas, pero dos de ellas que están en los extremos son parte del programa y se mostrarán en todas las pantallas. La primera, que está al comienzo, con fondo naranja y dice archivo, contiene un menú. Se le llama el menú de la aplicación, porque es un menú que contiene funciones que se pueden usar en cualquier fase del diseño. La segunda, que está al último, es un pequeño botón con dos símbolos, con la cual puedo cambiar la forma como se ven los paneles dentro de la cinta. Si hace clic en el primero, en este rectángulo, podemos cambiar las opciones de visualización disponibles y regresar al original. Es una forma cíclica de ver las opciones y dejar o quedarme con una de ellas. Lo que va a pasar es que, como esta es una pestaña de todo el programa, los cambios que realice en esta cinta se aplicarán a todas las funciones, a todas las pantallas del programa. La cinta de opciones ocupa todo el ancho de la pantalla. Aunque la cinta no esté llena, como en este caso, siempre ocupará todo el ancho. Todas las cintas de opciones contienen varios grupos de funciones, separados por líneas verticales. Cada grupo se llama panel. Por lo tanto, cada cinta está formada por varios paneles que son como subgrupo de funciones. Cada panel, al igual que cada pestaña, tiene un nombre que lo caracteriza a las funciones que agrupa. Cada panel está formado por uno o varios botones que tienen una imagen y una descripción que los identifica. Y cada botón puede ser el acceso a una nueva pantalla con más funciones, puede ejecutar una determinada función o puede ser un grupo de funciones. Cuando un botón tiene una flecha al costado o en la parte inferior, es porque se trata de un grupo de funciones. En esta cinta, que se llama cinta de inicio, hay varios paneles. El primero se llama panel de ayuda y contiene un solo botón. El segundo es el panel de lanzamiento y contiene 4 botones. El primero de estos botones tiene una flecha en la parte inferior, lo cual significa que es un grupo de funciones. Si acerco el puntero de mi ratón, se forman dos rectángulos. Donde ubique el puntero, el rectángulo será más oscuro. Uno de esos rectángulos contiene el icono o imagen del botón. El otro contiene la flecha. Si hacemos clic en el icono, se abrirá una ventana o se iniciará la ejecución de una acción. Si hacemos clic en la flecha, se mostrarán las demás funciones. En estos botones, que son grupos de funciones, quedará activa la última función ejecutada. Veamos. Si hago clic en el icono del botón nuevo, se muestra la ventana para crear un nuevo archivo. Cerraré esta ventana y regresaré al mismo botón. Ahora hago clic en el icono de la flecha. Aparecen todas las funciones incluidas en este grupo. La primera es la que está activa y que ya he mostrado. Haré clic en el botón de importar CAD y se muestra la ventana para comenzar a realizar esta acción. Cierro la ventana como si ya hubiera ejecutado esa acción y la nueva función se queda grabada. En los botones que tienen grupo de funciones, la última función usada es la que queda activa. Esto es de ayuda para conservar los botones de las funciones que usamos en nuestro diseño con mayor frecuencia. Pero hay que tener en cuenta que va a cambiar el rostro del panel. Hay botones que tienen una flecha, pero que al acercarnos solo se muestra un rectángulo. Eso indica que al hacer clic sobre ella, se mostrarán las opciones disponibles en forma de un menú o de una ventana. En este caso, por ejemplo, al hacer clic en el botón de resaltar lo nuevo, que está dentro del panel de nuevas características, se abre un menú, donde puedo seleccionar una versión de Autodesk Inventor respecto a la cual el programa me va a mostrar los cambios realizados en esta versión. Si activo la opción para que resalte los nuevos cambios,
mostrará círculos de color naranja en algunos paneles o pestañas. Esto me indica que dentro de esos paneles, dentro de esas pestañas o dentro de esas funciones que tienen esta marca, hay funciones que han cambiado en esta versión respecto de la versión que seleccioné en la lista mostrada. Puedo cambiar de versión y podemos ver en dónde se encuentran los cambios realizados. Mientras más antigua es la versión, más cambios se mostrarán. Regresaré a esta función y desactivaré la opción de resaltar lo nuevo.